Porque cuando tú te dedicas e inviertes toda tu energía en glorificar a Dios, donde esté hoy, con lo que tenga hoy, con lo que pueda hoy, paso a paso, eso te va a ir guiando hacia su voluntad específica para tu vida. ¿Me entiendes? Queremos como que Dios nos muestre, ¿verdad? Exactamente cuál es tu propósito específico para mi vida. Pero lo más importante no es saber el destino, es asegurarte de que lo estás glorificando y lo estás amando y honrando con todo lo que tienes hoy. Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un plan para tu vida. Pero si tú y yo nos distraemos en el camino, nosotros podemos perdernos temporadas de Dios para nuestras vidas por culpa de la distracción. Dios no es un Dios que mide el fruto en números, sino que mide el fruto en calidad. Hola, bienvenido a Enfoque a la Familia. Estoy sumamente emocionado porque el día de hoy vamos a estar dialogando con mi buen amigo Sebas Franz. Él y su esposa Andrea lideran el movimiento Volviendo a la Esencia, un movimiento que está impactando la juventud, la nueva generación, y tiene como meta hacer que los jóvenes vuelvan a encontrarse cara a cara con Dios y disfruten la vida en Cristo. Sebas junto a su esposa cada semana nos están inspirando a cada uno de nosotros. Y quiero contarles algo. Helen y yo los escuchamos y somos tan ministrados que lo compartimos a muchos de nuestros amigos. Sebas recién ha publicado su primer libro que se titula Viviendo su voluntad. Tiene como meta hacer que las personas nos encontremos con esa experiencia profunda con el Espíritu Santo, guiarnos a que encontremos la vida en Cristo. Todo lo que han hecho en los podcasts lo han puesto en el libro. Bueno, eso me imagino, pero dejemos que Sebas mismo Hey, nos lo explique. Bienvenido, Enfoque a la Familia, gracias. amigo. Ahí no dije, ellos también son parte de los oradores de Enfoque a la Familia y eso nos llena de mucha emoción. No, para Andrea y para mí es de verdad que es un honor ser parte de este equipo. Amamos ser parte de Enfoque y trabajar con ustedes, ver lo que Dios está haciendo. Es un honor. Te cuento que estoy disfrutando la lectura del libro junto con Helen. Sí, Helen, nos ponemos a leer, disfrutamos ese qué lindo. momento y para nosotros es un privilegio que podamos dialogar Amén. alrededor del libro. Hay un fenómeno que se llama el síndrome del domingo en la tarde, Ok. que produce ansiedad, angustia, Sí. porque viene el lunes. Mm, Eh, y a veces yo me pregunto por qué la gente o las personas viven ese síndrome y una de las explicaciones es falta de propósito. mm. Yo nunca lo vivo porque para mí todos los días es un fin de semana. Wow. Yo disfruto todos los días como una Como un fin de... vacación larga Claro. porque disfruto cada instante, cada Ok. momento. Mm, Pero reflexionemos un poco sobre en qué momento de tu vida has sentido que no hay propósito y cómo encontraste ese propósito Ujú. para tu vida. Lo tengo en la punta de mi cabeza siempre, me acuerdo. Mm, Incluso el lugar, los lugares y todo. Cuando yo era niño, y lo conté muchas veces, yo me encantaba el tenis. Yo quería ajá, ser tenista. ujú, Ese desde niño era mi sueño. Y bueno, jugaba muchísimo. Llegué a un punto en mi adolescencia donde entrenaba casi 8 horas todos los días. O sea, era una locura. Era tenis, tenis, tenis. Esa era mi pasión. Y mis padres siempre me apoyaron, mis padres estaban ahí dándome, diciendo ujú, tú puedes y dale. Mi sueño era jugar al tenis y a los 14 años me diagnostican una enfermedad en mi ujú. cadera Wow. donde de un día para el otro ya no pude caminar. Así, fue bien radical. El doctor me dijo, miró mis rayos X y me dijo, Sebastián, tú no puedes caminar más. Te compras una muleta o una silla de rueda, pero tienes que parar ya. A los A los 14 años. 14 Wow. y fue como que el mundo se me cayó. O sea, imagínate, yo tenía 14, estaba en mi mejor momento, a full jugando y de repente pasa eso. Pero yo me acuerdo muchas veces cuando yo volvía de la práctica del tenis y estaba en casa, me sentaba en la mesa o en la sala o a veces en las escaleras y como que decía,
esto es todo. Como que yo decía, ¿será que hay algo más? Como que a mí me apasionaba el tenis, pero cuando Mm, volvía de la cancha era como que sentía algo adentro mío que me decía, hay algo más, ujú, pero yo no sabía qué. mm. Yo disfrutaba lo que estaba haciendo, pero si yo vuelvo al pasado, eso es lo primero que puedo decir. Yo veía en mí como un vacío que era raro porque yo estaba en la iglesia, yo era, vamos a decirle, cristiano, cumplía todo el checklist de leer la Biblia, de orar y todo eso, pero aún así dentro mío había algo como que me decía que estaba incompleto. Y justo Mm. meses después de eso sucedió lo de mi cadera. Bueno, y ahí fue toda una historia, el proceso de cómo Dios me fue llamando al ministerio y cómo Dios me fue empezando a dar un propósito más claro de lo que Él tenía para mí. Al final dejé el tenis. Dios hizo un milagro en mi cadera. Yo hubiera necesitado cirugía y hasta el día de hoy no la tuve. Los Wow. doctores, me acuerdo cuando fui al doctor, doctor en Perú, el doctor miró mi cadera luego de haber orado un par de meses y me dijo, mira, Seba, tu cadera se recuperó, puedes volver al tenis mañana, me dijo. Y me acuerdo que cuando me dijo eso, en el periodo donde yo estaba sin poder caminar, yo le había dicho a Dios, Señor, si tú me sanas, yo quiero dedicarme a servirte y hablar de vos a donde sea que vaya y con quien sea que tenga enfrente. Y lo primero que el doctor me dice, puedes volver al tenis. Entonces, después de eso fueron como un periodo de 8 meses, 6 meses que yo estaba indeciso. Yo me iba a jugar, Ujú. pero al mismo tiempo estaba como que yo sabía que Dios tenía algo distinto. Y lo que más noté de la dirección del propósito de Dios para mi vida es que Él fue empezando a quitar esa pasión que yo tenía por el tenis, por el deporte, y lo empezó a poner por Él. Y ya me daba más gusto y más placer pasar tiempo con Él, hablarle a otros de Él, que estar haciendo lo que antes me apasionaba. Wow. Entonces creo que esos fueron los primeros pasitos, ¿no? Que me fueron llevando hacia lo que Dios me empezó a mostrar para mi vida. Cuando yo te miro a los 26 años, te admiro y admiro a Andrea, porque pocas personas tienen la capacidad de compartir pensamientos profundos con frases tan claras. Mm, Eh, y es lo que tú estás diciendo, porque tienes claro tu propósito, porque descubriste el llamado de Dios mm, y te enfocaste en desarrollarlo, no te peleaste con la vida. mm, Mm, ¿Quién soy? ¿Por qué existo? mm. ¿Para qué existo? Es una pregunta filosófica que Sí. todos los filósofos antiguos se Ujú, la hicieron. sí. Y es una parte que encontré como un hilo conductor en tu libro. Ujú. ¿Por qué es importante hacerse esta pregunta? Bueno, yo creo que el ser humano viene en su ADN con esta pregunta de ¿qué hago acá? Ujú, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Yo siempre digo que el hombre y la mujer, el ser humano, es la única especie que mira al cielo y dice, ¿qué hay más allá? ¿Verdad? Que mira sus manos y ve más allá de solamente piel y hueso. El hombre, y esto es gran parte de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ujú. Y Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que tiene planes, que tiene dirección. Y cuando el hombre llega a esta pregunta donde, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué hago acá? Literalmente lo que está haciendo es estar reflejando el ADN de Dios en su vida. Entonces yo creo que todos, desde niños, desde adolescentes, yo me imagino, viste, los niños cuando tienen 4 o 5 años que preguntan todo. Papá, ¿para qué es esto? Papá, ¿para qué es aquello? Papá, ¿para qué sirve el...? La pasada escuché una historia de un niño que le dijo al papá, el papá le estaba contando que Dios creó todo lo que existe. Entonces el niño iba en el carro y le decía, ay papá, ¿y por qué Dios hizo los postes de luz? Y el niño, ¿por qué Dios hizo? Porque él se creía que literal Dios hizo todo, hasta los postes de luz. Y el niño quería Ajá. saber ¿Por por qué. qué? Pero qué interesante, ¿no? Que de niño tenemos esa curiosidad del por qué. Y luego cuando vamos creciendo llegamos a esta pregunta de, hey, ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es, cuál es mi propósito? Si es Lewis, famoso autor británico, él decía que el hecho de que esta tierra no puede proporcionar lo que nuestros corazones desea es el significado, una razón de que no fuimos creados para aquí. O sea, me Wow. encanta ese versículo en la palabra donde dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esa palabra que Dios puso eternidad en nosotros es la razón de que, hey, fuimos creados para más que 70, 80 años. Fuimos creados con un propósito eterno.
y seas ateo, cristiano, budista, musulmán, no importa qué seas, tú quieres cumplir ese deseo de eternidad que hay dentro tuyo. ¿Me Mm. entiendes? O sea, y creo que para mí una de las pruebas más grandes de la existencia de Dios es esa. Para mí es algo clave de que cómo sabemos que Dios existe, porque tenemos dentro de nosotros ese sentido de eternidad. Y toda necesidad explica que hay algo que puede suplir esa necesidad. Por ejemplo, cuando hay hambre, es porque existe algo que se llama comida, que suple esa necesidad. Cuando hay sueño, es porque existe algo que se llama dormir, que suple esa necesidad. Ujú, Y creo que cuando hablamos de la eternidad y del que hay más allá, hay algo que puede suplir esa necesidad, y es Dios. ujú. Entonces, creo que es tan importante que nosotros podamos responder a la pregunta del por qué estoy aquí en la tierra, cuál es mi propósito, qué Dios tiene conmigo, entender que el propósito de Dios para nuestra vida va mucho más allá de simplemente estudiar una carrera, ir a la escuela, tener un lindo trabajo, tener una linda familia. Creo que ese es el combo, como el kit de lo que viene con tu propósito. Pero tu propósito trasciende todas las cosas que solamente se conlleva aquí en la tierra. Como inicio descubriendo ese propósito, Ujú, es encontrándome con, porque hoy muchos motivadores quieren hacernos entender que es un ejercicio intelectual, un ejercicio motivacional, ujú, pero está más allá que lo que hago. ujú. Porque, por ejemplo, cuando yo te escucho, estoy haciendo un viaje a mi pasado. O sea, yo tuve una infancia linda, Ujú. crecí en iglesia, me aparté un poco del Señor, no sé si un poco o mucho, creo que mucho. ¿A ti no te pasó Sí, eso? no, sí, también. También. Sí, sí. Ok. Pero ahí, cuando yo me aparto a mis 17, uno comienza a hacerse preguntas existenciales. Entré a la universidad y me dicen, ¿qué va a estudiar? Yo qué sé que voy a estudiar. Claro. Es decir, no me había hecho esa pregunta. Mm, Y ese es el viaje más bello que uno tiene que hacer, es el viaje al corazón para descubrirse, descubrir su propósito, descubrir a su creador, descubrir su inteligencia dominante y transformar todo lo que hago con vivirlo con un sentido de propósito. En mi caso, yo imité a un compañero, le dije, ¿vos qué vas a estudiar? Él me dijo que ingeniería y yo elegí ingeniería. ok. Pero eso era horrible porque mis dones, mi Claro, no inteligencia eran. no era matemática. Mm, Entonces, ahí yo me confronto conmigo mismo. En tu caso fue la cadera, ujú, sí. que te ayudó, circunstancias que nos llevan. Pablo buscaba un propósito. Por eso estudió a los pies de Gamaliel, el teólogo más destacado de aquel Sí, momento. Era judío y se sentía orgulloso de ser judío a sí. lo máximo, es decir, de cepa, de nacimiento. No compré mi Mm, nacionalidad. Yo claro. soy de nacimiento. He perseguido a la iglesia, me siento orgulloso por mis hechos. Pero un día, cuando encuentra su propósito, dice, todo eso es basura. Claro. ¿Qué encontró? Mm. Yo creo que uno sabe cuál es cuando encontrás tu propósito o lo que Dios te llamó, cuando es algo que tú puedes hacerlo sin que te paguen. Tú amas Wow. hacerlo, ¿me entiendes? O sea, Ujú, porque creo que Dios a cada uno de nosotros nos dio un condimento especial, ¿no? Y el secreto está en encontrar ese condimento que Dios nos dio. Pero al mismo tiempo, creo que muchos hemos hecho de la voluntad de Dios para nuestras vidas ujú. como algo muy místico o como algo muy difícil de encontrar. Como que es un pasadizo secreto que debo ir en un viaje a ver si llego a encontrar la razón por la cual Dios me trajo aquí en la tierra. Y lo que a mí me cambió mi manera de pensar es que en la Biblia vemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas está explícitamente revelada. De tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, ya te dice por qué estás aquí en la tierra. Y la razón por la cual estás aquí es porque tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios. En todo lo que haga. Punto. Ahí está. Ujú, Ese es tu propósito. ujú, Tú y yo fuimos creados para la gloria de Dios. Hay cientos de versículos que lo comprueban. En Isaías vemos donde Dios dice al pueblo, a quienes creé y formé para mi gloria. O sea que el Señor nos creó para que nosotros podamos glorificar su imagen, para que podamos glorificarlo a Él. A mí, viste en Génesis cuando vemos que
Dios le dio la orden a Adán y Eva y le dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. Me encanta esa imagen porque Dios no solamente estaba diciendo, hey, tengan muchos hijos y que la tierra se llene de seres humanos, eso era una parte, pero cuando Dios le dijo, multiplíquense y llenen la tierra, en otras palabras era, llenen la tierra de mi imagen. Claro. Porque el hombre fue creado a imagen de Dios y donde el hombre iba debería representar la imagen de Dios. O sea, en otras palabras, glorificar a Dios. Entonces, en mi vida fue como un clic cuando yo entendí esto, porque cuando tú te dedicas e inviertes toda tu energía en glorificar a Dios, donde esté hoy, con lo que tenga hoy, con lo que pueda hoy, paso a paso, eso te va a ir guiando hacia su voluntad específica para tu vida. ¿Me entiendes? O Ujú. sea, uno puede decir, no, yo siento que Dios me llamó al arte. Dios, me encanta, no sé, pintar, crear escultura o no sé, bailar, lo que sea tu sueño. Y yo estoy aquí en una oficina llenando formularios de Excel o estoy aquí lavando trastes y uno dice, eso no es mi propósito para mi vida. No, puede que no sea tu asignación divina, Ujú. pero tú puedes vivir la voluntad de Dios ahí glorificándolo a Él, reflejando su imagen, amándolo con todo el corazón. Y cuando Wow. tú abrazas eso, sin darte cuenta, es increíble. Solo el Señor empieza a abrir puertas, empieza a cerrar puertas, empieza a asegurarte que tú llegues al destino donde deberías llegar, ¿verdad? Porque a veces nos obsesionamos con la meta, con la tierra prometida, y el problema es que nunca llegamos porque nuestro corazón en el camino todavía no lo glorifica a Él. Hmm. Entonces creo que es tan importante que esta generación y todos nosotros entendamos que fuimos creados para glorificarlo a Dios y para disfrutar de Él. Esto que estás diciendo es profundo porque las personas piensan que es llegar a un lugar o hacer X cosa Ujú, que vemos que otros hacen y parecieran realizados. ujú, Ese fue mi pensamiento ujú. hasta que descubrí que es en todo lo que yo hago glorifico a Dios. Ujú, Y eso me da deleite y satisfacción. Pienso en José. José era esclavo ujú. y llegó a ser el primero porque amaba lo que hacía y lo hacía con Tal cual. excelencia. José era privado de libertad Mm, y a los días le dieron la llave de la cárcel porque lo que tocaba, ujú, Dios lo bendecía y lo hacía con excelencia. Es mm, decir, estaba cumpliendo su propósito donde quiera que estaba. mm. Porque a veces lo ligamos a hacer y es más que hacer, es transformar lo que hacemos en el cumplimiento del propósito de glorificar a Dios. Claro, Volvamos a tus 17, sí. 15. ¿En qué momento descubriste que este era un anhelo de tu corazón y que este era tu llamado? Es Ujú, decir, viviste lo de tu cadera, te diste cuenta que ya no querías volver al tenis, ujú, pero ¿qué hubo en tu vida que te dijo, es por acá? mm, ¿Y cómo lo comenzaste a materializar? ¿Qué mm, papel jugaron tus padres en ese momento? Porque ujú, cuando yo le dije la primera vez a mi papá que quería servir a Dios, me dijo, serás un gran abogado, mi amor. mm. Y yo entendía el anhelo de su Claro, corazón. Y yo le dije, Dios, si tú me estás llamando, yo necesito la bendición de mis padres. Y claro. para mí fue importante. ¿Cómo vivir eso de compartirlo con mis padres, con mi cónyuge, sobre esto que late en mi corazón? Mm. Yo creo que esto puede traer mucha paz a los que están escuchando o mirando, de que a veces las personas preguntan, ¿te ven a ti? O me ven a mí o ven a alguien y dicen, wow, ¿cómo hago para encontrar mi propósito? ¿Cómo lo encontró Sixto? ¿Cómo lo encontró Seba? Pero lo que no saben a veces es que cuando encontramos ese propósito, ni cuenta nos dimos que encontramos. ¿En qué sentido? De que Dios no es que baja y te baja un archivo que pesa 100 gigas y te dice, mira, todo esto es lo que voy a hacer contigo, te voy a llevar aquí, voy a hacer esto, este es tu propósito, claro. No, Dios no te muestra todo de inicio. No. Yo cuando vuelvo atrás en mis 16 años y uno dice, ¿cómo Seba vos sabías que querías ser pastor y empezar volviendo la esencia y servir a Dios con tu esposa? Yo le digo, no, yo no sabía nada de eso. Yo jamás pensé que iba a hacer lo que estaba haciendo con mi esposa, lo que estoy haciendo con mi esposa ahora. Yo jamás pensé que iba a empezar volviendo la esencia, dedicarme a predicar. Yo lo único que sabía
era que yo sentía que Dios tenía algo conmigo especial, que era anunciar a otros el amor de Jesús. Pero yo no tenía un mapa completamente detallado de aquí Dios me va a llevar, esto Dios va a hacer. No, yo simplemente confié a Dios con lo poco que Él me mostró en ese tiempo. Y en el Mm. camino creo que Dios te va mostrando con más claridad lo que Él tiene para vos. Creo que cuando miramos los personajes de la Biblia, Abraham, David y todo José y todo esto, cuando ves a Abraham, Dios le dijo, hey, quiero que salgas de esta tierra y te vayas hacia donde te llamé. ¿Dónde? Tú sales. ¿Me entiendes? O sea, él solo sabía que tenía que salir y eso es suficiente para nosotros. No, a veces Ujú. queremos como que Dios nos muestre, ¿verdad? Exactamente cuál es tu propósito específico para mi vida. Pero lo más importante no es saber el destino, es asegurarte de que lo estás glorificando y lo estás amando y honrando con todo lo que tienes hoy. Wow. ¿Me entiendes? Es como cuando me gusta comprar de esta manera, es como cuando subías a un carro y tiene GPS el carro y uno se puede obsesionar con la dirección donde tienes que ir, cómo se ve el lugar donde voy, cómo es la casa, si hay árboles, si no hay árboles, si es desierto, si es bosque, y se obsesiona tanto que se olvida que en el viaje donde uno disfruta el camino, ¿no? Entonces, lo importante no es saber dónde y cómo va a ser allá, lo importante es asegurarte que estás en un carro con un GPS que te va a llevar allá. Lo Claro. mismo, en la vida con Dios es lo mismo, asegurarte que estás en Cristo, amándolo, siendo guiado por su Espíritu. El resto es historia, ¿me entiendes? Claro. Y ahí entra lo de mi papá, mi mamá. Mi mamá siempre me decía, nunca me olvido, ella me decía, Seba, vos asegúrate de serle fiel a Dios. Solo eso. Asegúrate de serle fiel. Y siempre se me quedó eso, ¿no? De, Señor, puede que yo no entienda qué esté pasando, estoy pasando por momentos difíciles, no sé cómo se va a dar, pero quiero serte fiel hoy, acá, Amén. con mi corazón, honrarte, caminar en Ujú. una vida de integridad, serle fiel, glorificarlo a Él. Y es increíble cómo el Espíritu Santo que está dentro tuyo, que es el GPS divino que Dios nos dio, te va direccionando tus pasos hacia ese lugar. Entonces no es tanto de esforzarme yo. Creo que cuando Dios te muestra el sueño que Él tiene para tu vida, usualmente, no sé si te diste cuenta, no sé si fue así en tu vida, pero en mi vida fue así, en mis 15, 16 años, Dios me mostró como una visión así nublada y como más o menos con pocos detalles de lo que Él tenía para mi vida. Fue como que me dijo, esto quiero hacer contigo. Y yo dije, wow, amén, recibo. Y Dios ¡pum! Se fue. Me dejó la visión y se fue. En el sentido de que se fue de que ahora quedaba en mí, en confiar en esa promesa y caminar hacia esa promesa. Y de a poquito Dios en el camino te va dando como pequeñas direcciones como el GPS, ¿no? Hey, gira acá. No, aquí no entres. Recalculando, volvamos otra vez. Pero no es que Dios baja un mapa y te dice exactamente lo que Él va a hacer contigo. Porque esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso incluye nuestro propósito. Muchas veces Wow. no vas a ver tu propósito claro, pero tú vas a confiar en la palabra que Él te dio, en el hecho de que tú fuiste creado para su gloria. Y cuando cumple eso en tu vida, el Señor va direccionando tus pasos hacia tu Wow. propósito específico. ¿Me Wow. entiendes? Grabé una serie de videos que se llama El llamado de Abraham y habla precisamente de esto. Y una de las cosas que dice en Génesis 12 es que avanzó etapa por etapa Ujú, y fue y avanzó sin saber a dónde iba. Me mm, encanta eso, pero no es fácil no, porque nunca sabemos a dónde íbamos. ¿Quién iba a pensar hace años que íbamos a estar los dos aquí en Enfoque a la Familia? nadie. Alguien me preguntó varias veces, me han preguntado si alguna vez yo soñé estar en Enfoque a la Familia. No porque yo no calificaba, en mis atributos humanos no califico, es Mm, gracia de Dios, sí. pero quise ser fiel a lo que Él Mm, me puso y ujú, quise ser constante en eso que Él me puso. Yo quiero animarlo a que usted vea esa serie de videos ahí en el canal de YouTube de Enfoque a la Familia, el llamado de Abraham. mm. Ay, quiero llevarte a una pregunta que debía haber hecho al inicio, pero lo creo importante a esta altura de la entrevista. Cuando pensaste en escribir Viviendo su voluntad, ¿cuál fue la imagen que vino a tu corazón? Wow. Yo creo que
y cuando digo de específicamente de viviendo su voluntad, yo creo que nació muchos años atrás, cuando yo tenía como 16 años, Ujú. incluso 15, 16 años, cuando yo empecé a ver y a experimentar esa relación cercana con Jesús. Y por primera vez es como que, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora te veo, ¿entendés? Y yo decía, Señor, qué lindo es ser tu amigo, conocerte, hablar contigo. Y como que en mí había ese deseo de querer ver a otras personas disfrutar de su caminar con Dios. Entender que esa es, ese es tu propósito. Ese es nuestro propósito, caminar con Dios aquí en la Amén. tierra. Así es. No hay nada más grande que eso. El resto son complementos que Dios va agregando a tu vida, pero cuando tú haces de la centralidad de tu propósito caminar con Dios, es increíble la vida que vives, porque encuentras esa plenitud que nada en esta tierra puede saciar. Ujú. Y yo me acuerdo una vez estar leyendo, hace como 3 años atrás, estaba leyendo Juan capítulo 16, que tenemos registrada la oración más larga de Jesús. Ujú. A mí siempre me fascinó el hecho de cómo Jesús oraba, porque dice Ujú. que él se apartaba a lugares solitarios a orar. Yo decía, a veces le digo a Dios, ay Dios, ¿por qué no nos dejaste más oraciones de Jesús para ver cómo él oraba, qué decía, de qué manera, no sé, para saber, ¿no? Y bueno, Juan 16 es una de esas oraciones largas que él hizo por él mismo, por los discípulos y por el mundo. Pero me impresionó tanto esta vez que la leí porque él empieza orando y en un momento en Juan 16:4, él dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Punto. Wow. Y yo leí ese versículo, que lo leí 1000 veces, pero cuando leí esa vez, no sé qué pasó, que resaltaban de las páginas y era como que sentía como que el Espíritu me hablaba así, Jesús mismo, el Hijo de Dios, resumió todo lo que él hizo en eso. Padre, te glorifiqué en la tierra. Yo quiero terminar mi vida diciendo lo mismo. Padre, te glorifiqué en la tierra terminando la obra que me diste que hiciera. O sea, entender que esa es Ujú. la meta de mi vida. Y cuando lo escribí, en cada momento yo tenía esta imagen de que mi corazón desea ver una generación que termine sus días diciendo, Padre, te glorifiqué en la tierra. O sea, en otras palabras, Wow. caminé contigo por fe, ahora voy a caminar contigo ya cara a cara. Porque en el cielo ya no va a hacer falta la fe. La fe es para aquí, no para Ujú. allá. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y allá ya vamos a verle a Dios. La fe es para aquí. Entonces, la fe también es un regalo, es hermosa la fe. Porque podemos accionar nuestra fe y caminar con Dios. A mí me fascinaba en Éxodo 33, ese es mi versículo favorito. Éxodo 33:10, donde dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a Cara a cara cara. como quien habla con un amigo. Yo de Mm. adolescente leía ese versículo y decía, Señor, yo quiero eso, quiero. Quiero hablar contigo cara a cara como un amigo. Y creo que ese es el motor que me mantiene a mí moviéndome, que yo quiero esa relación con Dios. Y quiero ver una generación que viva eso, que hable con Dios cara a cara como quien habla así como nosotros. Creo que ahí tu corazón encuentra la mayor plenitud que pueda encontrar. Entonces, mi deseo es ver eso. Una generación que temprana en su edad de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años ya encuentre y abrace este propósito de Dios para su vida, que fue creado para estar con Él, para disfrutarlo a Él, para mostrarlo a Él. Cuando tú haces eso, tú disfrutas la temporada donde Dios te ponga y donde sea que estés lavando trastes, cambiando pañales, no sé, en una oficina, jugando un deporte, lo que sea, tú disfrutas porque ya no estás solo, estás acompañado con Dios. ¿Me entiendes? Y ahí es donde el alma del hombre encuentra su paz. Es como el pez, ¿verdad? El pez fue creado para el agua, los pájaros para el cielo, las bestias para el campo. El hombre fue creado para estar donde Dios está. O sea, Wow. ahí fuimos creados para eso y tanto nos cuesta entender, ¿verdad? Tanto, incluso hoy, está en 2024 y toda esta era, vemos que hay un renacer en la espiritualidad. Ujú.
te diste cuenta, ¿no? Gente que está buscando conectarse con la naturaleza, con el universo. Como que hay un renacer en este sentido de que, hey, no es suficiente los libros de ciencias que me dicen que soy un átomo que por coincidencia fue evolucionando a un ser humano. El hombre escucha eso y aunque quieras defenderlo con todo tu corazón, Se requiere demasiada fe. no, más que ser cristiano, dentro tuyo Más. tú sabes, tú no eres un átomo No, accidental, tú no eres es eso. imposible, porque el mundo No, es inteligente. Tuvo claro, que haberlo creado un ser inteligente, obviamente. superior. Claro, está, Pero qué orgullosos que somos. ¿verdad? Así ¿Verdad? es. Pero yo creo que uno trata de defenderlo eso por, obvio, la naturaleza caída que hay dentro nuestro, pero cuando tú realmente te encuentras y ves tu pequeñez, lo chiquito que eres y lo grande que es Dios, pero la inmensa historia de que ese Dios tan grande quiere contacto contigo, quiere relación contigo, es hermoso, ¿no? Hmm. Un chico de 15 años nos escucha y te dice, es hermoso, eso se alcanza después de los 20 porque yo voy a la escuela, estoy aburrido, me mandan, me ordenan, me dicen qué debo de hacer. ¿Puedo yo encontrarlo a mis 15 años? Claro que sí. Yo te digo de mi experiencia, para mí uno de los mejores momentos de mi vida fue esa época, mis 15, 16, 17, porque fue donde empecé a encontrar esa dirección que Dios tenía para mí. Y yo iba a la escuela, tenía mis compañeros, pero tengo tantas buenas historias de cómo el Señor me encendía con su fuego y yo podía ir en mi escuela y contagiar a otros con esa pasión. Wow. Me acuerdo hasta el día de hoy un amigo de la escuela que me mudé a una escuela nueva y cuando llegué ahí presentaron a todos los alumnos y había uno en la esquina que estaba con una capucha, pelo largo, tapado, mirando hacia abajo así y ni quería decir su nombre cuando pasaba lista. Y cuando yo lo vi, yo dije, Señor, yo a este tengo que acercarme y hablarlo. Y yo me acuerdo que yo me acercaba y le hablaba y no me miraba primero, miraba a otro lado. Y yo le dije, Señor, ayúdame a contagiarle esto, de que Jesús es la razón de existir, de que Él es nuestra... Y yo me acuerdo que a poquito fui hablándole. Llegó un día donde este joven empezó a cambiar, empezó a hablar más, empezó a abrirse, empezó a contarme su vida. Luego encontró a Cristo, fue a la iglesia. Hoy es pastor el tipo. ¿Me entiendes? O sea, y fue a los 15, 16 años. O sea, en otras palabras, esa es una edad crucial para encontrar dirección en tu vida. Ahora, cuando estoy diciendo esto, no te estoy diciendo que encuentres toda la razón y el propósito exacto por el cual Dios te creó. Es muy probable que no sepas, pero sí puedes abrazar que fuiste creado para su gloria y que Wow. fuiste creado para estar con Él. Y eso es suficiente. ¿Qué hago? Fíjate, y muy simple, cuando vemos la historia de la iglesia primitiva, antes de la iglesia primitiva de Jesús, según los teólogos dicen que los discípulos de Jesús eran adolescentes, no sé si sabías, Ujú. menores de 20 años, dice Mm, algunos que incluso hasta 16 años. O mm. sea que esto eran chicos pequeños, ¿no? Eran jóvenes. Y yo siempre me fascina leer los evangelios porque veo la progresión y la madurez de los discípulos, ¿no? Ujú. Hasta uno ve después en hechos y uno se convierten en hombres de Dios. Pero me fascina la paciencia de Jesús con ellos. Porque Jesús caminó con ellos 3 años. Y varias veces Jesús en un momento le decía, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes, hombres de poca fe? Y tuvieron muchos momentos difíciles. Pero los discípulos de Jesús hicieron algo que tú y yo podemos hacer que puede revolucionar tu vida. Ellos decidieron permanecer al lado de Jesús. Wow. Y ese es el secreto Mm, de la vida. No hace falta que tengas todas las respuestas. Jesús estaba muriendo en una cruz para expiar los pecados de la humanidad, para que el reino de Dios venga, para que el Espíritu Santo descienda. Un plan divino increíble y los discípulos todavía no se habían dado cuenta que ese era el plan. O ujú. sea, imagínate, ellos después, Pedro negó a Jesús y los otros discípulos corrieron todos. El plan divino estaba sucediendo y ellos no se daban cuenta de lo que estaba Ujú. pasando. Pero Jesús aún así en su misericordia y en su gracia no los dejó, no los abandonó. Jesús resucitó y volvió a quienes, a ellos, a los 12. Y le dijo, hey, aquí estoy. Y les abrió el entendimiento. Entonces quiero que también entiendas esto. Dios no te rechaza, no te abandona,
no te deja a un lado porque tú todavía no tienes claro cuál es el plan de Él para ti. Los discípulos no tenían claro cuál era el plan, pero ellos decidieron permanecer al lado de Jesús. Ellos Wow. dijeron, yo no me voy a mover de tu lado. Me encanta cuando muchos discípulos abandonan a Jesús. Para mí uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, donde dice que muchos ese día lo abandonaron. Y Jesús se da la vuelta y le mira a los dos y le dice, si quieren pueden irse. Y ellos Sí. le dijeron, Señor, ¿a dónde? ¿A dónde iremos si ¿A solo tú dónde? tienes Creo palabras que de eso le vida diría a un eterna? joven hoy, Ujú. o si eres grande, solo no sueltes a Jesús. No sueltes, no lo sueltes a Él. Agárrate de su palabra. Camina en su palabra. Su palabra es, como dice, luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Su palabra va a ir direccionándote hacia ese propósito específico. Pero tú tienes que abrazar tu propósito primordial, glorificarlo. Wow, wow. Veo a mis amigos distraídos en redes sociales, todo el mundo pasa ahí viendo redes sociales, yo hago lo mismo, jugamos videos, pero termino medio deprimido, me siento vacío al final del día. Hoy hay muchas distracciones. ¿Cómo hago un cambio en mi vida para encontrar ese propósito, esa emoción que tú tienes, esa plenitud que tú tienes? Mm. Bueno, incluso yo diría, a mí me sorprende que hoy día me aparece constantemente en YouTube o en las redes propagandas de compañías que están tratando de ayudar a las personas a pasar menos tiempo en los celulares. No sé si Ujú. viste, Sí, hay sí, aplicaciones que te descargan donde te sí. ayudan a reducir el tiempo Ujú, porque quieras o no, es, es el mayor enemigo de nuestro propósito, la distracción. ujú. Fíjate que a mí, siempre cuando pienso en distracción, trato de volver a la historia del rey David, cuando dice, me encanta cuando el autor lo habla en la Biblia, porque dice, en la época en la cual los reyes iban a la Iban. guerra. Ujú, O sea, era una época específica en que los reyes estaban luchando ujú, y David estaba en el palacio, paseando, en vez de luchando. Y solo el hecho de estar distraído fue que la distracción trajo en el camino a Betsabé. Y después sabemos, ¿verdad?, todo lo que sucedió con el rey David. Quiero decir esto también. Dios tiene un propósito para tu vida. Tiene un plan para tu vida. Pero si tú y yo nos distraemos en el camino, nosotros podemos perdernos temporadas wow. de Dios para nuestras vidas por culpa de la distracción. O Mm, sea, podemos perdernos los momentos específicos que Dios tiene y que quiere hacer algo con nosotros por el problema de estar distraídos. Si la distracción no fuera tan letal, ¿por qué entonces el enemigo tanto insiste y invierte en la distracción? mm. Hoy la desgracia, vamos a decirle literal, de esta generación es la distracción. Es el consumismo, la ocupación de la mente. Incluso a mí, ¿Tengo miedo a encontrarme conmigo mismo? ¿O no también, quiero encontrarme? también. Lo hicimos con nuestros jóvenes, una vez hicimos eso. Dijimos, hey, hagamos un desafío. Vuelve a tu casa esta semana, hoy, y cuando entras en tu cuarto, no pongas música, no uses tu celu, no prendas la tele, no leas nada. Solo sentate. Y está ahí. No aguantaban. Porque el silencio empieza a sacar como todo lo que hay aquí adentro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Optamos por la vía de distraernos, Ujú. distraernos, distraernos, distraernos. Y creo que eso es lo que nos está matando, nos está desviando de glorificar a Dios, de disfrutar de Él, de caminar con Él. Y creo que lo que hay que hacer es ser radical en esta área. O sea, tú tienes que darte cuenta primeramente, porque ya todos nos damos cuenta, o sea, no hay nadie que no diga, paso mucho tiempo en el celu. La mayoría de las personas ya lo saben, no es algo Ujú. que no lo saben. Pero ¿por qué no hacemos nada para el cambio? Porque no tomamos medidas radicales. Entonces creo que tenemos que tomar pasos que marquen una línea, ¿entendés? Como dejar los celulares, cortar las redes por un tiempo, rodearte de amigos que te empujen a ese estilo de vida. Eso es clave, porque con los que te rodees vas a terminar siendo así. Si te rodeas así, Yo me encontré cara a cara con Dios a los 18 años. Él me encontró a mí.
Me cambió, se reveló a mi vida y me dice, te estoy llamando. Lo primero que me prometió fue que nunca más iba a ser aburrida mi vida, nunca más, nunca más. He superado los 60 y estoy emocionado porque he vivido cada día intensamente. Sí. He visto su mano, pero fui radical porque yo sabía que debía dejar amigos, ambientes, distracciones y enfocarme en lo que él había hablado a mi corazón. Yo puedo dar testimonio de eso que estás diciendo, porque si me volvía en tibio, yo sabía que yo mismo era vomitado. Claro, es que todo en la vida, y Sixto, esto lo veo en todo, si cualquier área de tu vida que tú quieras tener éxito, tú debes ser radical. Hay una serie en Netflix que me gustó mucho verla hace un par de años que se llamaba The Last Dance, el último baile, que es de Michael Jordan, el jugador de básquetbol. No sé si la llegaste a ver, pero cuenta su vida, ¿no? De cómo se convirtió en uno de los mejores jugadores de la NBA. Y en la serie contaba cuando viajaban con el equipo a jugar en nuestros estados contra otros equipos, los compañeros iban de fiesta y él se quedaba en su cuarto del hotel practicando, guardando energía, durmiendo y descansando para el juego del día siguiente. Después, no era coincidencia que en el juego el día siguiente él era el mejor en la cancha, porque fue radical, supo marcar líneas. Y creo que en toda nuestra vida, si nosotros queremos tener éxito, queremos que nos vaya bien, tenemos que saber marcar líneas. Estábamos leyendo con mi esposa estos días en Mateo capítulo 16 o 17, donde me llama la atención porque fue el famoso pasaje donde Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y ellos dicen, pues unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros Jeremías. Pero ustedes, ¿qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se sorprende y le dice, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso te lo mostró Dios. Y imagínate, Pedro, una revelación tan tremenda tuvo ahí. Y en el próximo versículo, Jesús le dice, mira muchachos, tengo que contarles, voy a subir a Jerusalén, voy a sufrir hasta la muerte, pero voy a resucitar al tercer día. Y Pedro la parte le dice, jamás te acontezca esto, Señor. Y Jesús le mira y le dice, Satanás, apártate de mí. Yo digo, pobre Pedro, un minuto antes Jesús le dice, sobre esta roca construiré mi iglesia, y en el siguiente le dice Satanás. Pero mira esto, qué interesante que después de decirle Satanás, apártate de mí, Jesús le dice, porque tú solo piensas en las cosas de los hombres, ¿verdad? O sea que el enemigo siempre está pensando en el ahora, en disfrutar ahora, en no enfrentar el sufrimiento, en hacer lo que tú quieras. Y en el versículo que sigue a eso está la famosa invitación de Jesús donde él dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y muérase. O sea, en otras palabras, el seguir a Jesús es radical. Wow. Es tomar tu cruz. Sí, así es. Es negarte a ti mismo y dejar a ir. Porque él dijo, el que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda la encontrará. Esa es la paradoja, ¿no? de la vida cristiana. Que cuando perdemos nuestra vida por Cristo es cuando realmente la encontramos. En otras palabras, como tú dijiste, cuando perdiste amistades por Cristo, realmente encontraste tu propósito. Claro. Entonces, a veces contamos qué tanto gané y pensamos que es mejor. No, a veces qué tanto perdí es mejor. Wow. Todos vivimos momentos de decepción, de desánimo o aún momentos donde perdemos el rumbo. Por ejemplo, una de las formas, el método científico dice que la mejor forma de aprender es la observación. Okay. Y yo lo aplico, yo siempre estoy observando. Siempre me mirarás a mí preguntando cómo lo han hecho, cómo lo han logrado. Yo siempre voy a estar preguntando. Una de las cosas que he observado con los años es que ese fuego en muchas personas, aún pastores y líderes, yo veo que se apagó. Se apagó por la decepción, por cansancio, por estrés, o se apagó porque hicieron de la vida cristiana una profesión. Y me digo a mí mismo, Dios mío, yo no quiero apagar este fuego. Yo siempre quiero vivir en ese primer amor donde tengo hambre de ti. Quiero verte, quiero oírte, quiero descubrirte. Y es mi lucha constante,
Porque yo vi cómo algunas personas simplemente se hicieron profesionales del ministerio y eso duele. Ujú. ¿Cómo, cómo combatir esto cuando es lo que tú haces todos los días? Mm. Para mí, en mi vida, ha sido mi lugar de secreto con Dios. Mm, Realmente yo creo que ahí está el problema. ujú, Cuando empezamos a descuidar el secreto, ujú, el tiempo que pasamos con el Señor a solas, ese tiempo donde, y estoy yendo más allá de mi devocional a la mañana con mi esposa, y incluso esto para pastores y líderes. Mira, a veces sin darte cuenta, estás leyendo la Biblia y orando para que Dios te dé mensajes. ujú, Y eso no es lo mismo que pasar tiempo para deleitarse en su palabra, para estar con Él. ujú, Eso ha pasado muchas veces y yo hasta he tenido que luchar en mi Biblia porque a veces como líderes o pastores leemos la Biblia para ver qué Dios me habla para predicar el fin de semana. ujú, Y no es lo mismo que leer la Biblia para estar con Él, ujú, para conocerlo a Él. Y yo creo firmemente que la razón por la cual el fuego en nuestros corazones se apaga y nos volvemos cristianos de profesión, todo radica en el secreto, en lo que dice Mateo 6:6. Mas tú cuando oras, entra en tu cuarto, cierra tu mm. puerta y busca a tu Padre que está en lo Wow. secreto. Es imposible que haya alguien que no tenga fuego en su corazón por el Evangelio y que al mismo tiempo esté a full buscando al Señor en el secreto. Es imposible, no puede suceder eso, porque el secreto es ese horno de fuego donde enciende nuestras almas por Él. ¿Me entiendes? O sea, creo que ahí está todo. Incluso, y yo estoy de acuerdo, muchas personas que dicen, oye, tú puedes tener tu tiempo con Dios mientras vas de camino al trabajo, mientras manejas en tu carro, en el bus o cuando estás en el tren, yendo. En esos momentos conversa con Dios, habla con Dios. Ese es tu tiempo con Él. Y me gusta, es cierto, es un lindo tiempo de comunión que puedes tener con Dios, de conversación con Él, pero eso no es un tiempo de intimidad con Él. ¿Me entiendes? Eso no puede ser tu tiempo de devoción íntima con el Señor. Es como un matrimonio. Cuando un matrimonio quiere buscar un bebé, lo hace a solas, a puerta cerrada, en intimidad, en secreto. No lo hace cualquier lado y bueno, dale acá, Señor, conversa. No, lo hace a solas. Y la Biblia por algo lo dice, cuando tú quieras orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta. No solo entra al cuarto, cierra la puerta. O sea, tiene que haber intimidad. Creo que la iglesia debe volver a levantar esto de una vida de secreto con Dios, de Mm, pasar tiempo a solas con Él. mm, Porque ahí, en el secreto, es donde el ADN de Dios se va transfiriendo a tu vida. Es donde tu corazón se va formando al corazón y a la imagen y semejanza de Dios. Los grandes hombres de Dios de la Biblia eran hombres de secreto. Tú ves al rey David, le decía, Señor, solo una cosa quiero, habitar todos los días mm, en tu templo, para contemplar tu hermosura y para meditar o sea, en tu templo. ¿Te das cuenta? Era un hombre de secreto. Él solo una cosa quería, estar a solas con Dios. Jesús vemos que constantemente dice se apartaba a lugares ujú. solitarios a orar. Y muchos van a decir capaz, eso es todo. Sí, eso es todo. Hace poco escuché un teólogo que una mujer vino y le dijo, ¿qué puedo hacer para encender mi relación con Dios, para avivar mi fuego, para encontrar mi propósito? Y le dijo, lee la Biblia. Y ella quedó como, ok, pero ¿qué más? ¿Cómo que qué más? Ahí está, lee la Biblia, estúdiala. Te das cuenta como que hemos querido encontrar como, no, dame la fórmula. No, no hay fórmula. Mm, Es pasar tiempo con Dios. Incluso vemos desde Génesis, yo siempre admiré a Enoch, dice, caminaba con Dios. Antes de que parta, dice que dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué agradó tanto a Dios en Enoch? Para mí fue eso. Este hombre vivía con Dios, caminaba con Dios. Yo digo, capaz suena raro, pero era una tentación a Dios. ¿En qué sentido? Que Dios decía, yo quiero estar con vos. Venite. wow. Y lo llevó. Creo como que perdimos, ¿no?
esa importancia, esa gracia de estar en secreto con el Señor. Entonces, si tú Hmm. has sentido que ese fuego se apagó, y yo lo hablo mucho de esto, vuelve al secreto, establece un lugar en tu casa. Tienes que tener un lugar específico, puede ser un closet así chico, pero que sea tu lugar de secreto, donde seas radical, donde marques una línea, donde digas, no importa qué tenga yo, de tal hora a tal hora es mi tiempo de estar con Dios. Como lo hacía la famosa historia de Charles Spurgeon, ¿verdad? Ujú. Que una vez vino cuenta la historia que la reina quería contratarle para ser Mm. chaplain, para ser capellán del Buckingham Palace. Y en una de esas reuniones que quería encontrarse con él, justo era en su hora de tiempo con Dios. Y él le dijo, lo siento, no puedo, estoy hablando con el rey. ¿Entendés? Entender esa prioridad. Oye, eso sería que religioso. No, no, si te está llamando la reina. No, no es religiosidad. Creo que es lo que venimos hablando todo el podcast. Es radical. Es amar al Señor sobre todas las cosas, disfrutarlo de Él. Si tú haces eso, tienes por sentado que tu corazón va a arder siempre. Nunca se va a apagar ese fuego, ¿no? ¿Qué le dirías a una madre que todo su tiempo lo dedica al cuidado de su hijo? Mm, Cuando te escucha que tu sueño es impactar multitudes, que viajas, que enseñas, que pastoreas. mm, Y mi vida está aquí alrededor de la crianza de un niño. ¿Cómo encuentro ese propósito si a veces me siento cansada, aturdida, desenfocada, sin fuerza, sin ánimo, y el caminar parece lento mientras mi hijo crece? mm. Primero que lo que le diría es que Dios no mide el éxito por el número ni la cantidad. O Ujú. sea, mamás específicamente, no compares con otras y con otros. Y sí, pero mira todo el número que Él hizo por Dios. Dios no es un Dios que mide el fruto en números, sino que mide el fruto en calidad. A mí me encanta la historia de Susana Wesley, Ujú. la mamá de John Wesley, ¿no? Cuenta la historia que ella tenía, no me acuerdo cuántos hijos, 12, Ujú. como 11 o 12 hijos. Imagínate eso. Y ella no tenía tiempo para nada. O sea, imagínate con tantos hijos. Entonces, cuando ella quería tener su tiempo con Dios, otra vez hablando del secreto, ella agarraba una sábana, un trapo y se tapaba en medio de la cama, de la sala, y los hijos sabían, está orando, está en su tiempo con Dios. Era el único lugar que ella podía encontrar, taparse un rato y buscar a Dios. Y después, criando a sus hijos, ella jamás hubiera imaginado lo que John Wesley se iba a convertir, el fundador de la iglesia metodista y todo lo que hizo este hombre, ¿no? Entonces, yo creo que entender esto como mamás, específicamente para las mamás, cuidar a tus hijos es una adoración a Dios. Tú estás adorando a Dios cuando lo estás cuidando a Él, porque es un regalo que Dios te dio. Tú estás siendo fiel con lo que Él puso en tu mano. Y la palabra de Dios dice, sé fiel en lo poco y te pondré sobre mucho. Eh, Wow. Cuando cuidas a un bebé, y lo vemos yo lo veo mucho en casa con Andrea, ¿verdad? Y con Jeremías. Nosotros hemos abrazado eso, entender que nuestros hijos son más importantes que el ministerio, más importante que cualquier otra cosa. Es asegurarnos de que nosotros honremos, amemos y guiemos a nuestros hijos a Cristo. Y entender que uno puede no estar capaz predicando a multitudes o saliendo en las plazas a evangelizar y ganando discípulos, pero tú estás discipulando a alguien que se puede convertir en alguien que tú jamás te imaginas. Wow. Entonces, entender y abrazar esto de que esos actos de servicio a nuestra familia son actos de adoración que nosotros estamos haciendo a Dios. Uy, la Biblia está llena de esos ejemplos. Hmm. Tenemos a Ana, la mamá de Samuel, tenemos a María. María, que es un Ujú. ejemplo impresionante, ¿verdad? Que esta humilde muchacha le dices, mira, que se haga conmigo lo que vos quieras, Señor, acá estoy. ¿Quién hubiera Wow. imaginado lo que Dios iba a hacer con el hijo, ¿verdad? De María, o sea, imagínate. Pero es eso, entender que mi adoración a Dios es mi fidelidad con lo que Él ha puesto en mi mano. Wow. No importa lo que hagas, no importa dónde estés, no importa en qué temporada estés, la edad que tú tengas, disfruta a tu Dios y Él va a ordenar cada paso de tu vida. Yo puedo decírtelo, Él se cruzó en mi camino a los 18 años y doy gracias a Dios por la oración de mi mamá, por la insistencia de llevarnos a la iglesia,
por la insistencia de buscar de Dios. Puso un vallado a nuestro alrededor que nos permitió tener destino y propósito. Sebas, terminemos esta conversación hablando a alguien que se pueda sentir un poco desanimado, desorientado, donde no ve fruto en este momento, donde no encuentra propósito. ¿Qué le dirías? Bueno, creo que todos pasamos, ¿no? Por esas épocas donde no Mm, vemos frutos. Y creo que es importante entender que así como toda semilla para que crezca, primero tiene que morir. Me encanta ese ejemplo que una vez escuché de que no siempre que sientes que estás enterrado, realmente estás enterrado. Probablemente ujú. estás plantado para crecer. Wow. ¿Me entiendes? A veces sentimos que estamos enterrados y de acá veo todo oscuro. Pero puede que Dios no te enterró, sino que te plantó. Y es muy parecido el sentimiento, pero no es lo mismo. Verá como Jesús dice, aquel que no permanece en mí es cortado, pero Ujú. los que permanecen son podados. Y uno dice, oye, pero es casi lo mismo. O sea, en los dos se usa la misma tijera. Para cortar y podar las vides, usan las mismas pinzas. Es muy parecido, los dos tienen que cortar, pero uno es un corte para muerte, el otro es un corte para vida. ¿Me entiendes? Entonces, reconoce si estás viviendo un tiempo donde estás desanimado y no ves fruto, como tú dijiste, no veo fruto. Capaz piensa, Dios te está podando, te está plantando para que esa temporada, el abono, produzca en tu corazón un mayor peso de gloria, como dice la Biblia, ¿no? Esta leve y momentánea tribulación producirá en nosotros un mayor peso de gloria. A veces siempre tratamos de evitar las enfermedades, los problemas de salud mental, la ansiedad, las preocupaciones, todo lo malo queremos evitar. Cuando quieras o no, esas cosas son los que crean un balance en la vida para que después uno aún valore mucho más cuando llega la bendición o cuando estás prosperando o cuando te está yendo bien. Dios usa esas cosas Ujú. para su gloria. Entonces creo que diría eso, anímate de que, hey, Dios está trabajando en tu corazón. Esas temporadas de oscuridad y de probablemente infertilidad probablemente son el abono que está haciendo que pronto produzca el fruto en tu Wow. vida. El camino al éxito es pasar por el camino empedrado y uno tiene que aprender a cruzarlo. Como bien dijo Sebas en su libro Viviendo su voluntad, vivir vidas para la gloria de Dios no tiene que ver con lo que puedas hacer, sino con lo que puedas ser. Mm, Nuestra verdadera identidad está en Cristo y como nos lo ha dicho Sebas, no encontramos propósito en la vida cuando aprendemos a deleitarnos en Él, le entregamos nuestra vida a Él y vivimos para Él. Nunca deje que nada ni nadie le separe de esta comunión con Dios. Sebas, gracias por tu libro, gracias. Viviendo su voluntad. Gracias por lo que haces, por tu corazón y por la pasión de tu alma. No, gracias a ti. Me encanta conversar con vos y es un honor estar acá. Igualmente para mí. Y gracias a usted por acompañarnos este día. Comparta con otros lo que estamos haciendo acá en el canal de YouTube de Enfoque a la Familia y permítanos seguir edificando su vida. Si no se ha suscrito al canal, hágalo y espero que pueda disfrutar cada uno de estos diálogos. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.